Colombia, un país que se asoma a la paz tras más de medio siglo de conflicto armado. Sobre sus hombros carga con 220.000 víctimas y 6 millones de desplazados. Después de años de negociaciones, de fechas incumplidas y de que el pueblo colombiano rechazara el acuerdo, la guerrilla de las FARC y el gobierno han llegado a un pacto, marcado por la esperanza, el dolor, el miedo y la necesidad de reconciliación. El corresponsal de RT, Francisco Guaita, ha viajado a Colombia, donde el tormento de la guerra aún se siente y donde la paz todavía tiene más forma de ilusión que de realidad. Realmente fue un hecho inesperado. Solo una hora después de que el Congreso diera luz verde al acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, la principal plaza de celebraciones de Bogotá estaba medio vacía. Y es que uno esperaba jolgorio, cánticos, vítores y sin embargo solo quedaban allí 2 decenas de mujeres que se encontraban festejando el nuevo pacto. Las mujeres no parimos hijos e hijas para la guerra. Las desgastantes negociaciones de 4 años en La Habana, el no del pueblo colombiano en el plebiscito y la politización del proceso de paz hizo que un día histórico fuera más de titulares de prensa que de alegría en las calles. Desde fuera uno puede creer que la firma entre el gobierno y la guerrilla después de 50 años de conflicto puede sonar a triunfo absoluto, a victoria contundente, pero en Colombia no. Y no es que Colombia no quiera la paz, diría que la inmensa mayoría de la gente la quiere, pero las diferencias se dan en cómo construir un país sin violencia que está plagado de odio y lleno de atajos hacia la guerra. Colombia dice no, Colombia dice no. Una sola cosa, que no vuelvan a causar daño. Nuestra única arma será la palabra. Seguiremos luchando por la vía política. Un acuerdo de paz que permite que los responsables de delitos de lesa humanidad sean elegidos aún sin cumplir penas. Aquí tenemos fuerzas que no quieren que haya paz en Colombia. ¿Por qué? Porque han vivido de esa guerra. Ocho de cada 10 víctimas, repito, 8 de cada 10 víctimas del conflicto colombiano han sido civiles. La violencia ha golpeado a la gente común y corriente y sobre todo las zonas rurales han sido las que más han padecido la guerra. El campo es el gran cementerio de este conflicto, allí se han llevado a cabo la mayoría de las masacres. El campesinado ha sido el que mayor víctimas, mayor muertos, mayor cantidad de desplazamiento ha sufrido. Aquí estamos hablando de un genocidio en contra del campesinado colombiano. Pero no solo eso, en el campo se encuentra la raíz del conflicto, la pobreza y la inequidad. Colombia es el segundo país de América Latina más desigual, solo por detrás de Honduras. Y en el campo no solo se encuentra el motivo de la raíz de este conflicto, sino también es la gasolina que alimenta el conflicto, el cultivo de drogas ilícitas y la extracción de minerales ilegales. Pocos explican, como Adolfo, las consecuencias de la guerra en las zonas rurales. El agua no es potable, la salud es mala, la educación es mala. Pero eso no puede reclamar nada porque de una vez lo tildan de guerrillero. Pero la dignidad lo permite a uno, que lo único que le queda perder es la vida. Nada más. Ya no hay más que perder acá en estas regiones. Se perdieron muchas cosas. Un muerto más, un muerto menos, no se dice nada acá. Se entierra y se acabó. Uno de esos muertos precisamente fue el hijo de Adolfo. Lejos de atrincherarse en su dolor, decidió convertirse en un líder campesino de la zona, alzar la voz frente al miedo, luchar contra la ausencia de derechos básicos en el campo. Lo obligaron a que colocara bomba en la inspección de la policía. Y la manipuló y estalló en una terraza aquí cerquita, y voló en pedazos. Ese no es un trago fácil de herir. Es un trago amargo, les dijo.
Lo más positivo del acuerdo de paz, dice, es el descenso de muertes por el conflicto. Eso se ha reducido de forma drástica. Sin embargo, Adolfo está alarmado por los asesinatos perpetrados a líderes campesinos y sindicales. En los primeros 40 días del 2017 han muerto 21 dirigentes campesinos. La amenaza ahora, el temor más grande que tienen los campesinos acá son los grupos armados que pueden entrar, manejados por las mafias, los politiqueros de turno. Eso es el temor más grande que tienen estas regiones. Porque después de la guerrilla se desplace, estas regiones quedan olvidadas. A la violencia en las zonas rurales se suman dos preocupaciones centrales del acuerdo de paz. ¿Cómo se van a restituir las tierras robadas a los campesinos? ¿Y qué va a ocurrir con los cultivos de coca? Nosotros estuvimos donde se cultiva más hoja de coca en el mundo, al sur del país, en el departamento de Nariño. Allí se encuentra el primer eslabón de la cadena del multimillonario negocio de la cocaína. De estos cultivos se benefician miles de familias en pequeños pueblos, y no para enriquecerse, sino para sobrevivir. Les preguntamos a ellos qué pasaría si dejaran de plantar coca. Prácticamente muerto. La coca es todo. Si no hubiera coca no fuéramos nada aquí. Porque no, como digo, no hay apoyo de nada aquí. Ahora el acuerdo de paz pretende sustituir estos cultivos. Sin poner solución a este negocio será difícil que la paz se consolide en Colombia. Simplemente porque en las últimas décadas ha sido el motor financiero de esta guerra. Lo que es paramilitarismo, guerrilla, ejército, policía, todos siempre han recibido dinero del narcotráfico. Lo que hace muy difícil sustituir la hoja de coca son las pésimas carreteras fundamentales para la distribución de los productos, la carencia de equipos técnicos por parte de más del 80% de los agricultores y, cómo no, las facilidades del negocio de la coca. Nosotros sí queremos cambiar lo ilícito a lo lícito. Nosotros no queremos la coca. Muchos raspadores denuncian que no solo no ha habido ayudas para cambiar el cultivo de la hoja de coca, sino que ha habido una lucha feroz contra ella. Sobre todo en la época del presidente Uribe, que con el apoyo de Estados Unidos redujo de forma ostensible la producción. Sin embargo, durante los diálogos de paz entre la guerrilla y el presidente Santos, se prohibió la fumigación y los cultivos han vuelto a aumentar hasta el punto de que Colombia se ha vuelto a convertir en el principal productor de coca del mundo. Yo creo que las FARC sí han sido un actor muy central en el negocio del narcotráfico. Ellos realmente han regulado el mercado, le prestaban plata a los campesinos y les daban semilla para sembrar coca, les compraban toda la producción, los obligaban a que solo se la vendieran a ellos, fijaban el precio del mercado. En algunas zonas procesaban la coca, en otras zonas la transportaban. En este proceso de paz, las FARC han aceptado el orden constitucional, han asumido equivocaciones, pero su relación con el narcotráfico no ha variado ni un ápice. Insisten en que solo han cobrado impuestos que gravan el procesado de la coca. No, las FARC no tienen absolutamente nada que ver con el narcotráfico. ¿Dónde crees tú que los Estados Unidos van a mandar al señor Kerry y fuera de eso un hombre permanente a hablar con las FARC, si se tratara de un cartel de la droga? ¿Usted cree que un hombre tan venerable, que es una fuerza moral en el mundo, como el Papa, pudiera mandar gente del Vaticano a dialogar con las FARC? ¿Qué han ganado las FARC en este acuerdo de paz? Lo que no se ganó en el campo de batalla no se puede imponer dentro de la mesa. El Estado colombiano no nos va a hacer la revolución por contrato. El régimen colombiano está basado en la violencia y es uno de los más cavernícolas de todo el continente. En pleno siglo XXI, ese 87% de la propiedad de la tierra está en manos del 5% de los propietarios. Y precisamente el primer punto del acuerdo de paz es la restitución de tierras. Los datos muestran el drama que ha supuesto para los campesinos este conflicto armado. 3 cifras que lo ilustran. Más de 6 millones han sido desplazados forzosamente de sus terrenos, casi el 60% de los hogares rurales no tienen acceso a la tierra y son 7 millones de hectáreas robadas.
El controvertido asunto de la tierra lleva décadas sin resolverse en Colombia. Ahora el pacto intenta mantener un complicado equilibrio entre el compromiso de devolver terrenos a los campesinos y la aclaración de que nada de lo establecido en el acuerdo debe afectar a la propiedad privada, es decir, niega la expropiación. Es un país de abogados, es un país de leyes, miles de leyes, de capítulos, de incisos, de comas, y sin embargo es un país de crueldad inaudita, de brutalidad, de violación de todas las normas al mismo tiempo. Una de las promesas de este acuerdo es que el Estado va a destinar una gran cantidad de recursos y dinero al campo. Se ha creado un fondo para repartir 3 millones de hectáreas en 10 años. Por ahora ya ha pasado la mitad del tiempo y solo se ha restituido el 6% de las tierras. ¿Serán cantos de sirena o por fin el Estado, tras este acuerdo de paz, prestará atención al campo? El abandono estatal muchas veces es el culpable de la violencia que se vive en estos territorios tan apartados y tan abandonados. El mayor problema aquí es el abandono del gobierno. Por eso tenemos que cultivar coca. Han venido muchas organizaciones de otro lugar a organizarnos, hagan esto, hagan esto otro, pero cuando ve que ya vamos a arrancar nos dejan tirado y se han ido. Eso nos ha pasado acá, nos duele mucho. En esos lugares recónditos, en medio de la selva, han estado las FARC décadas. Durante los últimos días de la clandestinidad de los guerrilleros, estuve en uno de sus campamentos. Lo primero que notas en muchos de ellos es que el paso a la vida civil genera muchas contradicciones. Por un lado, se percibe la ilusión tras décadas de vivir de manera furtiva y legal. Si uno tiene la forma de pronto de ser una familia y uno pues interesarse con la familia, pues hay que hacerlo, ¿no? Todo un sueño de casi todos los guerrilleros. Marina lleva más de 18 años en la guerrilla, desde entonces no ha visto a sus padres y asegura que tampoco lo necesita porque su familia está en las FARC. Ella es una de las muchas guerrilleras que entrevisté que comenzaron a formar parte de la guerrilla siendo menores. Es uno de los temas más controvertidos. Marina dice que no fue forzada a entrar, pero reconoce que ahora piensa que no debería haberlo hecho. Tomar una decisión de estas o a esa edad, la verdad es que uno a esa edad uno no piensa como adulto, sino como un niño. Y es obvio de que pues a esa edad yo no debía haberme venido por acá, o sea, para acá, para la guerrilla. La mayor incertidumbre para muchos guerrilleros es ¿qué va a pasar cuando ya no porten sus fusiles? Es la primera vez en la historia que las FARC se comprometen a dejar las armas tras 4 negociaciones con el gobierno. Uno quedar desarmado, sin nada, entonces pienso que no, con qué se va a defender en caso de que lo vayan a matar a uno. Y ese sentimiento de incertidumbre afecta a todos, desde los guerrilleros más jóvenes hasta los fundadores de las FARC. El sargento Pascuas es uno de los pocos que ha sobrevivido a los 52 años de guerra. Advierte que como comiencen a matar a miembros de la guerrilla, volverán al monte. Una frase que se escucha muy poco en las entrevistas en cámara, pero con la que muchos se muestran de acuerdo en privado. Uno siente, sí siente, eso sí lo siente uno. Que quedamos como desnudos, como que quién sabe el gobierno ahora quiere hacer con nosotros, pero pues vamos a ver, ¿no? Pero también decimos, ¿no? Pues si nos toca seguramente volver a lo de antes con bombas, con dinamitas, volvemos a conseguir armas. Eso sí, por ahora ya hay 300 disidentes de las FARC que no se han sumado al acuerdo de paz. Perder el poder que dan las armas y pasar a la vida civil sin un oficio es un reto para cada uno de los guerrilleros. Además, hay quienes aseguran que el pacto no ofrece muchas certezas. Es un futuro que da miedo. ¿Quién garantiza el cumplimiento de esos acuerdos? Se puede tener seguridad y confianza en el Ejército Nacional, en la fuerza pública, en los partidos políticos, en la Iglesia Católica.
Pero, ¿qué ha ocurrido para que las FARC lleguen a un acuerdo tras más de 50 años de guerra con el Estado? ¿Qué ha cambiado? El hecho mismo de tratar de llegar al poder por la vía armada estaba liquidada. Este acuerdo posibilita a las FARC a seguir haciendo política, ya no quedar liquidadas como terroristas. Y ahí precisamente está uno de los asuntos más polémicos de este acuerdo de paz aprobado en el Congreso. ¿Van a pagar las FARC con cárcel sus delitos? ¿Van a poder ser elegidos políticamente sin pasar por prisión? Nosotros no nos oponemos a que las FARC cree un partido de manera rápida, ni que con ese partido político pueda presentar personas al Congreso. Pero sí lo que pedimos es que quienes pretendan llegar a cargos de elección no sean personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad y que no hayan pagado ni un solo día de condena por esos crímenes. El acuerdo establece una justicia especial para los responsables de crímenes de sangre. Quienes cuenten toda la verdad sobre sus asesinatos cumplirán otro tipo de condena que no sea la cárcel. Este asunto fue uno de los pilares de la campaña del no en el plebiscito para convencer a muchos ciudadanos. Unas palabras que llegan con fuerza a la calle. El presidente Santos y su equipo minusvaloraron el aspecto de la justicia y la reparación. ¿Con qué dignidad van a llegar al Consejo, al Senado, a la Presidencia? Personas que nunca han tenido dignidad, que no han tenido miedo de matar a seres humanos. ¿Cómo van a llegar allá? ¿Con qué dignidad? Pero la polémica no acaba aquí. En términos monetarios, en el acuerdo se dice que las FARC van a recibir dinero hasta el 2026. En términos de representantes, durante los próximos 8 años la guerrilla tendrá 5 en el Senado y 5 en la Cámara, independientemente de los resultados en las urnas. Pero lo que no puede ser es que la paz esté por encima de la justicia y sobre todo de que quienes han ordenado los crímenes más graves en la historia de nuestro país no paguen por esos crímenes. En ese pulso político, Clara Rojas está al otro lado y su opinión es especialmente significativa ya que no se trata de una congresista cualquiera. Fue secuestrada durante 5 años por las FARC. Ella reconoce que el acuerdo no es perfecto en términos de reparación de víctimas, pero ve muchos más beneficios que desventajas. El hecho de que las FARC entreguen las armas genera una condición de facto en el país de paz. El índice de mortalidad en Colombia ha descendido a unos niveles casi como en Dinamarca. Uno de los asuntos que me interesaba especialmente en medio de este proceso de paz es saber cómo se sienten los culpables ante el dolor causado a miles de colombianos. ¿Hasta qué punto se hacen responsables del odio generado en el país? ¿Y dónde colocan el perdón en este paso hacia la no violencia? Tras hablar con muchos guerrilleros, la violencia en la mayoría de ocasiones acaba justificada por el conflicto en sí. Esta guerra ha sido muy, como le digo yo, desastrosa. Hubo mucha sangre, ha habido mucha sangre, mucha muerte de soldados como guerrilleros. Y el pueblo que ha sufrido esta guerra muy atroz, una guerra muy tremenda, muy dura. Históricamente las FARC han dado la espalda a las víctimas o simplemente ni las han mirado. Es más, ha habido muchos momentos en los que los mismos guerrilleros se han sentido víctimas del conflicto. Sin embargo, en este último año han reconocido el dolor causado sobre todo en masacres específicas. Es decir, no creen que su lucha haya sido errónea, pero asumen que han cometido errores. En algunos momentos nosotros afectamos a personas individualmente y de pronto nos fueron las manos también en algunas acciones que sin querer perjudicamos a mucha gente. Le hemos pedido perdón, no queremos hacer ningún espectáculo con las víctimas. A pesar de que para los más críticos se trata de gestos propagandísticos, las FARC han pedido de forma pública perdón ante las víctimas por 3 masacres que cometieron. Una de ellas fue el asesinato de 11 diputados de Cali tras más de 5 años secuestrados. Esa tragedia supuso uno de los momentos de mayor rechazo en todo el país hacia la guerrilla. Queremos expresar nuestro más sincero y público reconocimiento de responsabilidad y pedir perdón a las víctimas. En ese acto de reconciliación estuvo presente Fabiola, la mujer del entonces presidente de la Asamblea asesinado por las FARC, una de las caras visibles que representan a las víctimas de la guerrilla.
Fabiola, tras acumular mucho odio, mucho rencor hacia las FARC, decidió dar un paso hacia adelante un tiempo atrás. Ella nos contó cómo fue ese proceso de perdonar a los asesinos de su marido. Al principio uno no quería encontrarse con los victimarios, con quien te hizo tanto dolor, con quien te cambió la vida, con quien te hace un daño irreparable. Porque hay mucho dolor, hay rabia, hay odios y hay miedos. Como víctima, yo prefiero que me reconozcan el daño que me hicieron, que me pidan perdón, que me cuenten la verdad de lo que pasó, a verlos en una cárcel pudriéndose, comiéndose la verdad y delinquiendo en la cárcel. ¿Cómo fue ese cara a cara durante varias horas entre las víctimas y los victimarios? En ese momento el tiempo no nos importaba, solo importaba decirles a ellos. Y fue tanto el dolor que se manifestó en esa reunión, fue tanto el dolor, que ellos no aguantaron y terminaron llorando con nosotros. Y yo solo le decía a mi esposo, cuando orábamos, que ese perdón era para él, que ya era hora de que se despidiera, que ya su misión se había cumplido, que ya sus asesinos le estaban pidiendo perdón. Si hay algo que resalto en este complejo camino hacia la paz es la valentía, el coraje de las víctimas para tender puentes, para reconciliar, para intentar cerrar las heridas de todo un país a pesar de lo sufrido. En Colombia, un 15% es víctima de este conflicto armado, es decir, es como si todos los habitantes de Bogotá se hubieran visto afectados por el conflicto. Y una de las grandes preguntas es: ¿quiénes son los responsables de la guerra? ¿Qué actor en el conflicto carga a su espalda con mayor número de asesinatos? Más del 60% de las masacres las han cometido los paramilitares. Más del 35% de los asesinatos selectivos los han perpetrado los paramilitares. Si hablamos de desapariciones forzadas, más del 60% los suman los paramilitares y las fuerzas del Estado. Se llamaban paramilitares porque realmente actuaban en connivencia y en complicidad y en armonía con las fuerzas militares. Un ejemplo es la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Allí, la Comunidad de Paz se construyó en medio de la violencia de 20 años y decidió ser neutral al conflicto, no sostener ningún arma, no apoyar a nadie. Pero le salió caro. Un cuarto de su población fue asesinada, en su mayoría por los paramilitares. En estos 20 años ha puesto 326 muertes. ¿Será que con ese proceso de paz habrá justicia? ¿Será que habrá justicia para estos 20 años de horror contra la comunidad? En ese acuerdo nosotros no vemos nada por allí. Tras la desmovilización, el gobierno de Uribe y el actual gobierno de Santos han negado que existan los paramilitares en el país. Es el gran tabú del gobierno porque cuando uno viaja por las zonas rurales se escucha todo lo contrario. Casi nadie desconoce que estos grupos armados ilegales siguen actuando. Nos extrañamos muchísimo. Es lo que hemos dicho durante 20 años. Nos extrañamos muchísimo de que a estas alturas el Estado siga diciendo que no hay paramilitares. Eso no es otra cosa más que seguir patrocinando un proyecto paramilitar en esta región de San José de Apartadó. Los neoparamilitares juegan un papel crucial en este proceso de paz. Hay quienes dicen que sin ellos dentro del acuerdo y sin la segunda guerrilla del país, el ELN, no habrá paz. Otros consideran que ahora que las FARC han dejado sus territorios controlados, estos grupos armados van a ganar más y más fuerza. En algunas zonas hay ya comunicados de los neoparamilitares diciendo que son el nuevo clan que controla ese territorio. Los grupos paramilitares se fortalecieron mucho más con otras siglas, fortalecieron con el auspicio y el apoyo de la mafia, con el sectores de los militares, con sectores de la policía, con sectores del empresariado, con sectores, llamémoslo así, del Estado colombiano. Y ese paramilitarismo sigue vigente. Ese paramilitarismo tiene hoy más fuerza que antes. El apoyo a los paramilitares es solo una de las múltiples responsabilidades que tiene el Estado en azuzar la guerra durante décadas. En muchas ocasiones ha sido propulsor
de injusticia, de desigualdad, de violencia, pero quizá la más brutal ha sido la práctica sistemática de ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008. Ocurrió cuando el presidente Juan Manuel Santos, el actual Premio Nobel de la Paz, era el ministro de Defensa. Durante el periodo de Uribe especialmente se capturaba a jóvenes sin empleo, a mendigos o a drogadictos para asesinarlos a sangre fría y posteriormente enseñarles en los medios como guerrilleros que habían muerto en combate. El hijo de Luz Marina era una persona que tenía problemas mentales, tenía problemas en el desarrollo intelectual y un día desapareció. Lo mataron disfrazado como miembro de las FARC. Recibieron los militares grandes incentivos, ascensos, medallas, cursos al exterior y remuneración económica, asesinando a gente inocente, como en el caso de mi hijo, personas inocentes que no tenían nada que ver ni tenían inclinación política dentro del país. Usted es doblemente víctima, por un lado por el asesinato de su hijo, pero también porque después ha sido amenazada. No solamente perdí a mi hijo, sino también tuve que alejar a mis otros 3 hijos de la casa para que se protegieran y no me siguieran acosando, para callarme. ¿Echa de menos el perdón a las víctimas por parte del Estado? Las víctimas de crímenes de Estado nunca vamos a saber la verdad de parte del Estado colombiano. En total ya hay casi 1000 miembros de las fuerzas del orden condenados por las ejecuciones extrajudiciales. Un hecho que demuestra que en ocasiones la justicia llega tras la lucha de las víctimas sin casi apoyo alguno de un estamento. Pero a su vez el ejército sigue en un proceso lejano a la reparación, ya que promociona a militares vinculados con los llamados falsos positivos. Aquí en Colombia los criminales, los grandes violadores de derechos humanos son premiados. Los grandes criminales de lesa humanidad son ascendidos. Quienes atacan la dignidad humana son resguardados. Este proceso de paz sí que ha cambiado un concepto de raíz. Durante el gobierno de Uribe se hacía ver que no había un conflicto en Colombia, sino que había terroristas que atacaban al resto del país. Ahora ya se admite que ha habido una guerra con diferentes actores armados responsables. La historia juzgará efectivamente el éxito o el fracaso de no el acuerdo de paz, sino del proceso de paz en general en Colombia, por qué nivel de verdad, justicia y reparación tengan las víctimas. El acuerdo entre el gobierno y las FARC ha estado lleno de obstáculos y tropiezos y el camino hacia la paz parece que lleva la misma cadencia. El pacto es histórico y a la vez imperfecto, de eso no cabe duda. Un acuerdo que está rodeado de desfiladeros que amenazan con hacerlo añicos en cada momento. Evidentemente la violencia, los incumplimientos de los compromisos, pero a la vez los objetivos políticos y militares que muchas veces se superponen al principal objetivo, el final del conflicto. Más allá de todo ello, construir la paz exige desterrar las raíces del odio que se esparcen por todo el país. Una nación en la que, como me dijo un colombiano, hasta luchar por la paz es una guerra.